Buenas tardes, amables televidentes. Estamos en el mes de abril, el primer programa del mes de abril. Estamos haciendo el programa número 7, después del descanso de Semana Santa. Y hemos invitado a una persona que siempre nos ha educado mucho a través de este medio y a través de este programa, que es la doctora Amparo Arévalo, que es la notaria segunda de la ciudad de Ocaña. Muy buenas tardes, doctora Amparo. Buenas tardes, doctor Iván. Después del receso de Semana Santa, muchísimas gracias por haberme invitado y vamos a satisfacer algunas dudas que tienen los televidentes y que se le han expresado al doctor Iván. Bueno, mire, doctor Amparo, primero ha habido mucha consulta con relación a lo que tiene que ver a la liquidación de la sociedad conyugal. Hay una forma de liquidarla, la sociedad conyugal, cuando las dos personas están vivas, y hay otra que es de obligatorio, que es cuando una de las dos fallece. Y pues me gustaría que nos ampliara un poco el conocimiento sobre esos dos conceptos. Sí, efectivamente, cuando una persona se casa, o también se da cuando lleva más de 2 años de tener una unión marital singular y permanente, se conforma en el primer caso una sociedad conyugal desde el mismo momento en que se casan, o la sociedad patrimonial de hecho después de 2 años de tener una convivencia común. A raíz de esa sociedad conyugal, el patrimonio que adquiere cualquiera de los dos cónyuges, compañeros permanentes, a título oneroso, hace parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Y se puede disolver no necesariamente con la muerte, y hay dos maneras. Una, de común acuerdo, que sería la más simple, sencilla, económica y menos traumática para los clientes, que para los esposos o los compañeros que acuden bien a una notaría o judicialmente y de común acuerdo declaran la disolución de la sociedad conyugal, o vía contenciosa en los juzgados de familia, en que el uno demande al otro. Y también cuando la persona fallece, la sociedad de inmediato se disuelve. Entonces, al disolverse, queda lo que es el aspecto, la liquidación queda en ese trámite. Entonces, la persona, digamos, se disuelve la sociedad conyugal por el fallecimiento de uno de los cónyuges de común acuerdo, o cuando se da más de 2 años de estar separados los cónyuges, pero hay que decretar vía judicial esa disolución, y con posterioridad se ordena la tramitación de la liquidación de la sociedad conyugal, que igualmente se puede hacer en forma, digamos, voluntaria, de común acuerdo, bien en los juzgados o en las notarías respectivas, o contenciosa necesariamente a través de los juzgados de familia. También esta atribución de disolver y liquidar la sociedad conyugal la tienen asignada las comisarías de familia y las cámaras de comercio. Entonces, la persona de escasos recursos que quiera disolver y liquidar su sociedad conyugal puede efectivamente trasladarse hasta las comisarías de familia, y allí se hace una acta en que se plasme el acuerdo a que lleguen los cónyuges o los compañeros permanentes. Esas actas que se hacen en las comisarías de familia, si comprenden la liquidación de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial de hecho, comprende bienes inmuebles, necesariamente tiene que llevarse a las notarías para que allí quede establecido, quede insertado el acuerdo que ellos llegaron ante las comisarías de familia. Entonces, hay varios estamentos, las comisarías, las cámaras de comercio o las notarías, donde las personas pueden acudir libremente, pero de común acuerdo, a realizar el trámite tanto de la disolución como la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial de hecho. Amparo, la gente acostumbra de hecho, así como de hecho hace una cosa, las deshace también de hecho. Y entonces de pronto las personas van a separar y simplemente le dicen, bueno, yo tengo un carro, tengo un lote, tengo una casa, quédate vos con la casa, yo me quedo con el carro y el lote, y se hacen escritura y ya. Y ellos creen
que eso tiene fuerza jurídica. Realmente no ha habido separación, sino es una cosa de hecho, pero no jurídicamente, tendría que demostrarse más tarde, pero no tiene ningún... Tiene toda la razón, y eso con muchísima frecuencia las personas, los cónyuges o los compañeros hacen permanentemente eso. Pero puede y tiene efectos entre las partes, pero para el derecho, para el mundo jurídico resulta inexistente. Hace falta el paso legal, que puede ser una escritura pública, el acta de conciliación que se logre ante las comisarías de familia o la sentencia, la decisión judicial debidamente inscrita. Tenemos casos, se han presentado mucho aquí, Amparo. Alguna vez nosotros lo tuvimos de pronto en algún programa anterior, lo hemos discutido, a veces lo reiteramos, porque es que la gente se separa los bienes, sí, no lo hace legalmente y cada uno hace su vida con otra persona y hacen un patrimonio. Y después viene el problema de quién es ese patrimonio si no se ha disuelto la primera unión marital que había. Sí, como habíamos comentado y usted perfectamente ya lo plantea y se ratifica acá que esa situación de hecho hacen una, digamos, partición real, pero legalmente no está dado. Entonces, esa disolución y esa liquidación sigue vigente. Si la persona, cualquiera de los dos compañeros o esposos, digamos, establece un nuevo hogar con la nueva compañera o con el nuevo compañero, legalmente no está de los requisitos para que efectivamente se empiece a dar una sociedad patrimonial de hecho y una precedida lógicamente de la unión marital de hecho. Está señalado en la ley 54 de 1990 que es indispensable, es necesario tener disuelta y liquidada la sociedad conyugal anterior o la sociedad patrimonial de hecho. Por favor, digamos, las personas que nos están escuchando en este momento, cualquier duda pueden acudir ante las notarías o ante las comisarías de familia, que son atendidas por abogados que tienen muchísimos conocimientos en el área de familia y los pueden ilustrar sobre el particular. Mire, doctor Amparo, en estos días inclusive yo mismo le hice la consulta, porque la hizo un cliente, una persona que estuvo aquí la hizo, y yo le hago la pregunta a la doctora Amparo, usted no la resolvió, pero yo quisiera que la comunidad la conociera, es decir, que esto trascienda para que la gente conozca. Resulta que hay el caso de la persona que se separa legalmente, hizo su separación con todos los bienes. Primero, quiere saber él, si él hace una unión marital nueva, esos bienes que ya hicieron parte del primer matrimonio, entran dentro del nuevo patrimonio con la nueva unidad o no, una. Y segundo, ¿desde cuándo empieza el segundo matrimonio a beneficiarse de los beneficios de esa unión de pareja y del trabajo que ellos tienen? Es decir, como aclararle a la comunidad esos derechos. Los bienes que se tengan antes de contraer matrimonio o de establecer una unión marital, de hecho, se consideran como bienes propios y no van a ser parte de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial de hecho. Para que hagan parte de la sociedad patrimonial de hecho, es decir, entre compañeros permanentes, se necesita que hayan transcurrido 2 años. 2 años. 2 años para que hagan parte, digamos, del patrimonio común. En el caso que usted me ha planteado, una persona se divorcia o disuelve y liquida la sociedad conyugal, no van a ser parte de la nueva unión. Esos son bienes propios, salvo que hagan una especie de capitulaciones premaritales y establezcan que los bienes que él tenía antes los aporte a la nueva unión, a la nueva sociedad patrimonial que se empieza a conformar, pero después de 2 años. De 2 años de unión singular y permanente, es decir, una con uno y uno con una, aunque también ya se está... Uno con uno.
también se está hablando de que existen las uniones maritales y las sociedades patrimoniales, de hecho, entre personas del mismo sexo, y tendrían, digamos, se harían acreedoras, si la ley no les desconoce, les da plenos derechos para efectos, digamos, sucesorales, y eso haría parte de las sociedades patrimoniales de hecho que se conforman. Entonces la compañera o el compañero de personas del mismo sexo entraría a reclamar esos gananciales o a hacer, digamos, a sustituirse las pensiones que las personas tienen. Entonces las respectivas pensiones, tras haber laborado y haber cumplido los requisitos, se le pueden y se les adjudican realmente a las personas, parejas del mismo sexo, que pueden ir a declarar tal situación mediante una escritura pública ante las notarías respectivas. Aclaro, esto no es un matrimonio, declaran la existencia de la unión marital entre dos personas del mismo sexo. Quiero aquí precisarle un aspecto que hace parte de la sociedad conyugal respecto a los bienes propios que se tienen, y son los famosos réditos. ¿Qué son los réditos? Lo que la cosa produce, la valorización, que se entiende que es el esfuerzo común, y teníamos un lote y ambos esposos, ambos compañeros levantaron unas mejoras y lógicamente el bien se incrementó. Entonces esos son los réditos que sí van a ser parte de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial, de hecho, que se empieza a conformar. Y efectivamente, aunque también en las capitulaciones que se hacen matrimoniales antes de casarse o antes de empezar a convivir juntos, la gente puede establecer que esos réditos que producen los bienes propios no vayan a ser parte de las respectivas sociedades conyugales o patrimoniales, de hecho, que se empiezan a conformar. Bueno, mira, Amparo, alguna vez hablamos, porque la gente no conoce cómo utilizar a veces ni la palabra de las capitulaciones, y la usamos muy poco. La capitulación, para hacerla tienen que ir los dos, puede ir una sola persona, tienen que ir los dos, tienen que estar casados. ¿Qué es la capitulación? Para que la sepa la gente, y cómo se debe hacer. Es decir, tienen que ir los dos a la notaría y entregar algo y hacer la capitulación. Y se puede hacer la capitulación con unión de hecho, o tiene que haber de todas maneras un vínculo ya matrimonial. Mire, las capitulaciones matrimoniales o premaritales en algunos casos es el acuerdo que hace la pareja antes de casarse, y deben estar de común acuerdo y establecen la forma como se va a manejar la sociedad conyugal que entre ellos se va a conformar, o las parejas que establecen una relación marital sin estar casados, pero tienen una relación formal y acuerdan cómo se distribuirán, cómo manejarán ese aspecto de la sociedad conyugal. Uno de los puntos que pueden establecer es que los famosos réditos no entren o entren en determinada proporción. Por el contrario, también hay muchas parejas que establecen que los bienes propios sí van a ser parte de esa sociedad conyugal, que el producto, en algunos casos, el producto de la venta de esos bienes propios sí va a ser o no parte de la nueva sociedad conyugal. Entonces, eso lo deben hacer antes. Nosotros en nuestro medio colombiano no tenemos la cultura de realizar capitulaciones matrimoniales. Tenemos la experiencia en otras culturas, las parejas de los extranjeros que hemos casado, tanto en la notaría primera, segunda y en las demás del país. Los extranjeros traen ese acuerdo prenupcial, que así lo llama, como otro requisito más, y ya lo tienen establecido y lo manejan. Como les digo, en nuestro medio es muy difícil plantear o bien el uno o bien la otra de que estos bienes son míos y no van a ser parte. En la notaría yo creo que no hemos realizado 20 capitulaciones
matrimoniales. Pero después de estos programas, Amparito, le va a llegar a la gente cuando se culturice y sepa lo importante que es eso, le va a llegar mucha gente. Mire, hay otro tema que parece que le han delegado a las notarías también, y es conocer un poco qué es el patrimonio de familia, para que la gente conozca qué es el patrimonio, porque en una escritura le dicen a uno, dice ahí, está sometido a patrimonio de familia. ¿Qué es el patrimonio de familia y cómo se puede disolver? Que entiendo que ahora se puede hacer en notaría. El patrimonio de familia se considera como un beneficio que la ley ha establecido desde 1930, a beneficio de, digamos, de las parejas o de una persona que tiene su núcleo familiar que adquiere un bien. En un principio se estableció para los bienes que se daban a través de subsidios del gobierno, el antiguo Instituto de Crédito Territorial, después el INURBE, y ahora las cajas de compensación familiar o los planes de vivienda que hacen el Estado colombiano a través de la Nación, con el Ministerio hoy de Vivienda y del Medio Ambiente, las alcaldías, las gobernaciones. Entonces allí se establecía esta figura del patrimonio de familia que iba a beneficiar al dueño de la casa y a su núcleo familiar, a los hijos, a los nietos, hasta personas del cuarto grado, la cónyuge, eran beneficiarias del patrimonio de familia, y ese bien tenía una protección especial en el sentido que resultaba inembargable por cualquier entidad o alguna acreencia que tenía, digamos, la persona, el titular, el dueño del predio, porque generalmente el dueño del predio iba a ser una sola persona, pero esa medida, esa protección que le hace, todavía está inembargable, cobijaba a las personas, a los hijos del núcleo familiar. Incluso también se establecía en favor de los nietos o de los hijos futuros. Yo creo que ustedes algunas escrituras bendice, se establece a nombre de fulano, de su cónyuge y de los hijos. Los que hay o los que y de los que van a tener. Entonces eso está establecido y sigue teniendo, y se ha ido avanzando esta disposición en el sentido de que una mujer cabeza de hogar, dueña de un solo predio, puede establecer este beneficio. Persona soltera, no necesariamente estar casada, lo puede establecer a favor del hijo menor de edad, del hijo o de los hijos menores de edad. Si bien cuando ya ha transcurrido el término, las personas, digamos, los beneficiarios adquieren su mayoría de edad, pueden libremente acudir ante cualquier notaría del país y renuncian, proceden a cancelar ese beneficio para disponer libremente del bien, porque mientras que el inmueble está cobijado con esta medida, no se puede disponer, no se puede vender, es necesario cancelarlo previamente. Pero, y ahí es la importancia del decreto antitrámite del 019 del año pasado, que estableció que cuando el bien, el patrimonio de familia cobijaba a menores de edad, no era necesario acudir ante los juzgados de familia a cancelar esta medida. Ya este trámite se puede hacer ante las respectivas notarías. Lo pueden hacer con apoderados o directamente los representantes legales, que generalmente son los padres o uno, si alguno de los dos ha fallecido, y pueden acudir a motu propio ante las notarías haciendo la solicitud, pero siempre será necesario establecer que la cancelación del patrimonio de familia, la causa que lo origina, radica en un hecho que va a beneficiar al menor, y de ello se corre traslado a la Defensoría de Familia en Bienestar Familiar, para que allí emita su concepto favorable o no para proceder a cancelar el patrimonio de familia. Entonces, sí, esta nueva atribución que las notarías tenemos, que la gente lo desconoce. La mayoría lo desconoce, entonces está, digamos, vigente, puede ser en forma coetánea, acudir ante los juzgados de familia o directamente ante las notarías sin necesidad de tener apoderados, sin necesidad de abogados, pueden acudir, pero repito, es necesario siempre establecer
¿por qué se va a cancelar el patrimonio de familia, que tiene que ser en un hecho que beneficie al menor? Generalmente se hace de que es para venta o para constituir algún gravamen. Entonces, que esa venta se va a hacer para adquirir un bien que va a mejorar las calidades de vida del menor, o por el contrario, se va a constituir alguna hipoteca en un hecho que va a beneficiar de todas maneras la vida del menor. Partimos de que la ley colombiana protege en demasía la familia y los menores, sí, la familia, los menores especialmente. Entonces, cualquier acto de enajenación, de disposición, de gravamen que tenga de un bien afectado a vivienda familiar, necesariamente tiene que decirse el porqué y correrse traslado al defensor de familia para que él emita su concepto. Si no se emite, se espera un término prudencial de 15 días y se procede a realizar la respectiva escritura cancelándolo. En bienestar familiar generalmente responde antes de ese término, conceptuando sobre el particular. ¿El patrimonio de familia lo puede tener una pareja que no tenga hijos? Sí, señor, porque puede establecerse a favor del dueño y de la cónyuge. Y si se hace así y se quiere hacer una venta, tienen que firmar los dos para poder hacer el levantamiento de... La cancelación, digamos, la cancelación si no hay hijos, digo yo. Si no hay hijos, si no hay se menores, acude, digamos, libremente en un acto voluntario en una notaría y se renuncia al patrimonio y en consecuencia pues se cancela. Eso lo hacen libremente o bien la cónyuge, la persona que está, digamos, beneficiada, y también los hijos cuando adquieren la mayoría de edad establecen esa calidad de que ya son mayores de edad, que ya tienen plena capacidad, y van y cancelan ellos el patrimonio de familia que les beneficiaba. Doctor Amparo, muchas gracias. Después de esta Semana Santa, esas reflexiones que usted ha hecho y esas enseñanzas, como siempre nos tiene acostumbrados en estos programas, pues ha sido de mucho interés general. Le agradecemos mucho esta participación y ojalá podamos tenerla en otro programa para que nos enseñe tanto de lo que usted sabe y tanto de lo que pasa en las notarías. Muchas gracias, doctor Amparo. Con muchísimo gusto, y quiero, digamos, la ley colombiana ha ido avanzando muchísimo y trata de descongestionar por un lado a la actividad judicial y sobre todo por otro, que las personas se beneficien con unos trámites más sencillos, más económicos, y en que la persona puede lograr dentro de la jurisdicción voluntaria que haya, digamos, la actitud de la persona voluntaria que tiene plena capacidad para disponer de sus bienes o de los actos que afectan su patrimonio en forma, digamos, voluntaria. Muchas gracias, doctor Amparo. Bueno. Amables televidentes, muchas gracias. Dentro de 8 días, el próximo miércoles, con otro programa de mucho interés. Muy amables.